Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a desglosar las 5 claves financieras que están definiendo el día. Piénsenlo como un efecto dominó. Una pieza cae y empuja a la siguiente, moviendo a todos los mercados. Así que, vamos a seguir esa cadena de eventos para entender el porqué de todo. La gran pregunta es esa, ¿no? ¿Qué está moviendo a los mercados hoy? Y la respuesta no es una sola cosa, para nada. Es más bien una secuencia de eventos que se van conectando y afectando entre sí. Sigamos el rastro juntos para tener la foto completa. Bien, aquí está nuestro mapa de ruta. Vamos a empezar con esa corrección general en los mercados. Luego, veremos por qué el dólar se está poniendo tan fuerte. De ahí saltamos a las materias primas y su volatilidad. Ojo con el factor de los fertilizantes, que es uno de esos temas ocultos pero importantísimos. Y cerramos viendo cómo reaccionan las tasas de interés a todo esto. Muy bien, arranquemos con la primera ficha del dominó. Los mercados globales, en general, están retrocediendo. Y el motor detrás de este movimiento es una de las emociones más fuertes que existen, el miedo. Un miedo que viene, sobre todo, de la tensión geopolítica. A ver, ¿de dónde viene esta ansiedad? Pues de la pura incertidumbre. Por un lado, se oyen rumores de negociaciones, pero por el otro, vemos movimientos de refuerzo militar. Esa contradicción y el miedo latente a que la situación escale es justamente lo que más odian los inversionistas. Y la consecuencia de esto es clarísima. El apetito por el riesgo se desploma. El capital simplemente huye de los sectores que más dependen del crecimiento, como el tecnológico, y se va a buscar refugios más seguros. Es el clásico manual de la aversión al riesgo en plena acción. Ahora pasemos a la siguiente pieza, que está directamente conectada. Esta estampida para alejarse del riesgo nos lleva de cabeza al segundo punto clave del día, un dólar estadounidense cada vez más fuerte. La lógica aquí es muy simple, pero muy potente. Cuando el dinero sale de las acciones de todo el mundo por miedo, tiene que irse a algún lado. Y en el tablero financiero global, el dólar sigue siendo percibido como ese gran puerto seguro. Y hay dos grandes motivos para esto. Primero, su papel histórico como activo de defensa. Cuando las cosas se ponen feas, el dólar es el refugio. Y segundo, las expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos va a seguir con una política monetaria estricta, o sea, tasas de interés más altas. Y eso, claro, hace que tener dólares sea mucho más atractivo. Ok, pero esta tensión geopolítica no solo afecta a las acciones y a las monedas, ¿no? Está creando verdaderas ondas de choque en mercados tan importantes como el de las materias primas. Y aquí estamos viendo dos historias diferentes. Por un lado, el petróleo sube con mucha fuerza. ¿Por qué? Por el miedo a que se interrumpa el suministro en puntos clave, como el Estrecho de Hormuz. El cobre, en cambio, es como un termómetro de la economía global. Su volatilidad nos dice que hay una gran preocupación de que toda esta crisis termine frenando el crecimiento mundial. Entonces, el punto crucial es este. Un petróleo más caro nos pega por dos lados. Y feo. Por un lado, le echa más leña al fuego de la inflación, haciendo todo más costoso. Y por el otro, amenaza directamente el crecimiento económico. Es un escenario súper complejo para la economía global. Ahora, vamos a meternos con un factor que muchas veces pasa desapercibido, pero que es fundamental: los fertilizantes. Ojo, porque se están convirtiendo en un nuevo y muy potente canal para transmitir la inflación. Para ser más específicos, hablemos de la urea. Es un fertilizante vital, pero vital de verdad, para la agricultura en todo el mundo. Y el problema es que su costo va de la mano del precio del gas natural. Y como el gas natural ha estado por las nubes, pues la urea también. El impacto es una reacción en cadena clarísima. La dependencia del gas natural, sumado a que su comercio se concentra en zonas de tensión, eleva los costos para los agricultores. Y el resultado final, pues una mayor presión sobre los precios de los alimentos que todos consumimos. Y bueno, toda esta presión inflacionaria que viene del petróleo, de los fertilizantes, de los alimentos, todo esto nos lleva a la última ficha del dominó, la reacción inevitable del mercado de bonos y de las expectativas sobre las tasas de interés. Miren, cuando la inflación sube, el dinero vale menos con el tiempo.
Es simple, por eso los inversionistas exigen que se les pague más, o sea, un rendimiento más alto para compensar esa pérdida de valor. Esto es lo que hace que los rendimientos de los bonos, como los del Tesoro de EEU, suban. Es un reflejo de ese miedo a la inflación. Y esta gráfica nos lo confirma. El mercado ya está dando por hecho que hay una probabilidad muy significativa de que la Reserva Federal tenga que subir las tasas de interés este año. Es su principal herramienta para tratar de controlar esta inflación que no cede. Y esta es la gran consecuencia de todo. Con una inflación tan persistente, los bancos centrales tienen mucho menos margen de maniobra. Se les acaba el espacio para poder bajar tasas y estimular la economía si hiciera falta. Están en cierto modo entre la espada y la pared. Muy bien, ya recorrimos toda la cadena. Ahora demos un paso atrás. Unamos todos los puntos y veamos qué panorama completo se nos ha formado en el día de hoy. A ver, resumiendo la jugada, todo arranca con el miedo geopolítico. Ese miedo tumba las bolsas. El dinero que sale de ahí se refugia en el dólar y por eso se fortalece. Al mismo tiempo, esa tensión provoca un shock en los precios de las materias primas. Todo esto genera más y más presión inflacionaria, y la historia termina con la expectativa de que las tasas de interés sí o sí van a tener que subir. Y cerramos este análisis con la pregunta del millón, la que queda flotando en el aire. Con esta inflación que se resiste a bajar, los bancos centrales tienen un dilema enorme: ¿cómo logran controlar los precios sin ahogar el crecimiento económico? Esa es la gran incógnita que va a definir el rumbo de los mercados en los próximos meses. Gracias por acompañarnos en este recorrido.